Buenas noches a todos y todas televidentes y YouTube. En su momento podrán apreciar esta conferencia o esta cátedra en base a los estudios gnósticos. La conferencia de hoy o el tema a tratar basado en una pregunta que le hicieron al respecto de qué pensamos nosotros los gnósticos o cómo conllevamos nosotros los gnósticos la alimentación. Entonces, en base a esta pregunta, pues voy a tratar de dar una breve explicación, porque el tema en sí es muy extenso. En resumidas cuentas, pues hay que decir de que la alimentación es indispensable de que sea una alimentación muy natural, muy dada a lo que es al servicio de nuestro cuerpo físico, de nuestro cuerpo vital y la creación de los cuerpos solares que tanto hacemos mención dentro de nuestros estudios. En base a esto, debo decirles de que la sociedad, digamos que el común, sin manera discriminatoria, consumen el alimento, lo sustraen, pues de lo que ya sabemos, ¿cierto? Las carnes, los minerales, los leguminosos, todas estas fuerza vital que tiene los alimentos, pues digamos entre comillas, la sociedad pues es normal consumir todo tipo de alimentos, más para nosotros los practicantes de la ciencia gnóstica pues tenemos ciertas cohibiciones, nos inhibimos de cierto tipo de alimentos. Para explicar esto vamos a traer a coalición las enseñanzas que nos deja el señor Krishna, o Cristo hindú, o ese gran maestro avatara de la era de Aries, que enseñó en su doctrina, en su libro, en su catecis de sabiduría sobre la alimentación. Hablaba él en su momento sobre las gunas. Las gunas tienen diferentes formas de expresión, tanto a nivel cósmico, como se manifestó este mundo, este desarrollo de esta vida a nivel cósmico que conocemos hoy día, pero también estas gunas hacen parte de la vida diaria de todos los seres humanos. Muy especialmente, pues nosotros entre nuestros estudios concebimos de que las gunas en la forma como la debemos llevar, le tenemos digamos sumo cuidado, ya que es indispensable de que el asceta o el practicante debe alimentarse de una manera adecuada. Partiendo de esto, las gunas tiene tres aspectos en síntesis, que son las sávicas, alimentos sávicos, alimentos rayásicos y alimentos tamásicos. En base a eso, nosotros nos debemos alimentar, los que practicantes, nos debemos alimentar de los alimentos sávicos, que quiere decir los alimentos nutritivos, aleoginosos, alimentos sustanciosos, de forma natural. El nitrito de sodio que se le agrega a las carnes frías, como se conocen, como son los embutidos, como son las carnes refrigeradas, que han tenido ya un proceso de laboratorio, que le agregan esta sustancia, pues se convierten en comidas o alimentos tamásicos, que ya son desprovistos de esa energía vital indispensable para el cuerpo. Y en el caso, pues, como hago mención de que la elaboración de los hidrógenos indispensables tanto para el cuerpo físico como para hacer la creación de los cuerpos existenciales. Dado el caso, ¿cierto? El caso, pues, la persona se preguntará, bueno,
pero a mí me sirve, a mí me funciona comer carnes, todo eso. Pero está demostrado clínicamente, está demostrado científicamente de que estas carnes afectan a las personas, tanto en el uso excesivo de estas carnes pues produce cáncer, produce enfermedades de tipo canceroso. Entonces los que practican el arte de la alquimia, conocen de esta ciencia, pues nos inhibimos de consumir ese tipo de carnes, tanto porque son dañinas para el cuerpo físico, como en el aspecto de que no tienen la energía o el potencial para el objetivo pues, vital de su propósito. En esto de las gunas, pues lo expresa el señor Krishna. Hay un aspecto o un concepto fundamental dentro de estudios gnósticos basados en la doctrina védicas e hinduistas, bajo los conceptos gnósticos. Se conceptúa de que la energía cósmica, la energía vital que subyace en el cosmos, fecunda todo el universo, fecunda la materia, fecunda los elementos como son el agua, el aire, el fuego, la tierra. Son el mismo éter, pero de manera que se va modificando, se va transformando y va surgiendo lo que es el agua, lo que es el aire, lo que es la tierra. Estas digamos, modificaciones de la naturaleza o formas de la naturaleza tienen la sustancia vital que nosotros necesitamos, que debemos captar, que debemos percibir para darle sentido a todo, ¿cierto? En este caso a todo lo existente y el propósito de nuestra vida. La naturaleza absorbe esa energía, absorbe esa sustancia, las llevamos a nuestro organismo, para que nuestro organismo, como humanos que somos, la podamos transmutar, la podamos elaborar dándole una octava superior, y esto le permite avanzar en su proceso evolutivo espiritual. Me explico, nosotros como humanos aún no somos logrados, somos en síntesis animales tricerebrados, pero no realmente somos como tal. Entonces, para acabar esa función necesitamos sustraer de la naturaleza, de los 4 elementos, sustraer eso. Los hindúes le llaman a esto el éter, les llaman los tawas, energías misteriosas y latentes en el universo, que el ser humano como tal debe asimilar, debe captar, debe nutrirse de ello. Quien no lo hace, pues en cierta forma pues pierde, digamos, la vida, perdón la expresión, miserablemente, termina sus días, sus años, su existencia sin saber por qué existe, por qué vino, por qué existió como tal. Realmente pues quien conoce de esto sabe que la vida en sí humana tiene un propósito, tiene un fin, tiene una meta trazada. Desafortunadamente por falta de conocimientos o falta de la búsqueda del saber, pues la gente se pierde en el espacio y en el tiempo sin saber por qué existió, por qué vivió. Entonces, basado en esto, diremos que lo que hablan los hindúes sobre los elementos a cuales les designan como principio etérico, les llaman Akash, esa sustancia primordial. Luego suceden en la manifestación
elementos como es el elemento Bayú, que es el elemento aire. Después viene lo que es el elemento Tejas, que es el elemento del fuego. Después el elemento Prithvi, conocido pues en ese término hindú como elemento tierra, y su siguiente elemento Apas, que se refiere al elemento agua. Hay otros dos elementos o otras dos sustancias vitales, digamos cósmicas, que es Anupadaka y Aditya, pues que no trataremos en este momento. Más nosotros, retomando un poco lo que hablaba sobre las gunas, lo que hablaba de la alimentación, nosotros debemos de saber que los elementos de naturaleza que aportan las sustancias o la fuerza vital alimenticia, el elemento Vayu, que es el elemento aire, que está condensado en ciertas plantas como la uva, como la vid, esta nos provee la energía vital del aire. Consumir el vino de uvas, que es una de las plantas que más energía vital o sustanciosa de este elemento, conocido como energía crística, es indispensable que el practicante pues la asimile, se nutra de ella. Luego observamos nosotros el elemento Prithvi o elemento tierra. En este elemento nosotros lo debemos consumir cuando asimilamos los cereales, las leguminosas, asimilamos lo que es la arveja, lenteja, todo lo que corresponde a estos elementos de la tierra, pues de forma natural. Ya cuando se consumen ya modificados, cuando las semillas han sido modificadas, cuando han sido a través de los famosos injertos, pierden esa fuerza o esa energía vital. Aconsejamos a la gente, aún por la misma salud, por la misma vigorosidad que debemos de tener todos, para tener una buena salud, pues consumir de frutas o alimentos que no hayan sido modificados, tanto a través de ser transgénicos o como el caso de hacer elementos tamásicos que hacía mención un rato, o en el caso de alimentos que se consumen como los alimentos que vienen de injertos. Hoy observamos como hay modificaciones de frutas, de cereales que han sido modificados, como el caso de las mismas manzanas, el caso del tomate, el caso de estas hortalizas que allá en gran parte pues por la transición que hay de genética, cuando le hacen alteración de los genes, inyectan genes de animales o genes de otra planta para modificar su parte genética, para hacer de una planta sostenible a nivel comercial. Entonces lo que hacen es dañar en cierta manera la energía vital. Claro está que esto, las personas pues consumen o consumimos estos alimentos. ¿Qué más da, cierto? Desafortunadamente pasa eso, pero en lo apremiante sería consumir alimentos que no tengan nada que sean tamásicos o que no sean transgénicos ni que sean de injertos. Es difícil hallar hoy día pues en su estado natural, pero aún se consigue. Bueno, cuando si hablamos de tejas o alimento fuego, se halla también en las carnes, se halla también en ciertos condimentos como el ají, por ejemplo, ¿cierto? En los frutos rojos se halla ahí, pero consumidos de manera equilibrada, de manera
que no altere pues, nuestro metabolismo, para que podamos sustraer esa energía de manera indispensable para los hidrógenos, que luego vamos a hablar del elemento AKs. Bueno, hablaba de que las carnes, cuando se son rayásicas o son tamásicas, estas carnes dañan nuestro cuerpo. Es como el caso del cerdo. Del cerdo es un animal que provee una carne que es tamásica y en sí también es rayásica o es una carne que contiene ciertas sustancias dañinas de hidrógenos o elementos muy pesados que nos sirven para la transmutación de la energía que necesitamos pues para transmutarla. Voy a hacer un caso de mención de ese gran maestro que tuvo la humanidad, Moisés, en sus aportes, en sus escritos, en Levítico, en Deuteronomio, donde habla de las carnes no comibles. Entre esas está el cerdo. Él pues sabemos todos de que él tenía poderes formidables, ¿cierto? Como abrir el mar rojo, como hacer aparecer plagas, como convertir una vara en serpiente, como tocar una roca y hacer brotar agua. Pues él no era ningún tonto, no era ninguna persona del común, como cualquiera, ¿cierto? Él realmente era una persona muy especial, digamos que con tremendos poderes. Y hacer ese apunte en su doctrina de que la carne de cerdo era dañina, pues que no se podía consumir porque hacía inmundo al ser humano. Moisés sabía pues de que el cerdo contiene una bacteria, contiene o anida en este animal, en esta especie, una bacteria que es perjudicial para el organismo físico. Y aún más, él sabía bien de que el cerdo es un animal que va en evolución. Por ser un animal de esta especie, pues es perjudicial para el consumo del ser humano, tanto para la gente del común, perdón que lo diga así, como para el practicante de la ciencia de la transmutación. Para el común, pues le afecta en su salud. Tiene este animal una bacteria que es la Yersinia, la Salmonella o Estafilococo. También posee este animal la teniasis, una larva o un gusano de Citercercosis. Este animal le gusta la masa cerebral. Clínicamente ya han hallado, está demostrado en pacientes que han encontrado esta larva en el cerebro. Han encontrado esta larva en el cerebro y produce en aquellos que son infectados fuertes dolores de cabeza. Y se han dado cuenta a través de rayos X que en su cerebro, en el cerebro de estos pacientes, anida esta larva, este gusano. Entonces no es capricho de los que no consumimos el cerdo, no es capricho de la gnosis o de algunos grupos religiosos de no consumir cerdo. Realmente nosotros lo sabemos bien, de que quien consume cerdo no puede sostener la energía dentro de sí, la energía vital que se necesita para la transmutación, porque en en este caso el elemento AKAS, que es el elemento éter primordial, que se extrae mediante la alquimia.
Me explico, el cuerpo físico consume el tejas, consume el prisbi, los cereales, las leguminosas, todos estos elementos de la tierra, consume el apas, que en un momento se me olvidó explicar que son los peces, el agua, el líquido, todo lo que tienen los mariscos, consumir estas especies indispensables para nuestra alimentación, que contienen esa energía vital del elemento apas. Consumir el apas, el prisbi y el tejas, se sustancializa, digamos así, se recoge la energía para que con la cas, que es la transmutación entre hombre y mujer, de transmutar la energía sexual, pueda sostenerse y hacer elaboración, separación de los hidrógenos, sidosis, el hidrógeno 6, el hidrógeno 3, hidrógenos, hidrógeno 24, que son necesarios para los cuerpos existenciales del ser. Vuelvo y rectifico pues que en una próxima conferencia hablaremos sobre estos cuerpos, sí, la gente, gran mayoría de la sociedad desconoce. Bueno, la transmutación de la energía acá se hace eso mediante la transmutación de pareja. Y en el caso de solteros o solteras, pues a través de un pranayama que enseñaremos posteriormente, que es la transmutación de la misma energía. Insisto de que la energía debe ser pura, debe ser una energía sana, libre de esa, desafortunadamente, de esa transformación que la misma ciencia querer de llevar a la humanidad sus inventos, pues realmente termina perjudicando a la sociedad. La transmutación, insisto, de que se hace de un alimento sano, puro, de un alimento que contenga de verdad lo que realmente es. Que nadie puede transmutar una energía pesada, una energía contaminada o una energía mal llevada o mal dirigida. Realmente pues se necesita de ese fuego sustancial o ese fuego etérico que lo provee. El elemento prisbi, el elemento apas, el elemento tejas. La sabiduría o el conocimiento que aporta la sabiduría gnóstica es una ciencia, pues es un arte que aquel que lo lleva tal como es, realmente se convierte en hombre y llega a elevar su espíritu, a convertirse en un superhombre. Esto para la fantasía, de pronto lo van a escuchar en diferentes conferencias así como lo estoy mencionando, pero esto es una realidad, porque dado está de que los verdaderos maestros de la humanidad han aplicado esto que estoy transmitiendo, que estoy enseñándoles, que es lo que enseña la sabiduría gnóstica. Entonces, la vida tal como la conocemos, la debemos de estudiar, la debemos comprender, para así saber cómo orientarla, tanto a nivel de los alimentos que hemos tratado en esta conferencia, como en otros niveles que vamos a tratar a nivel psicológico, y a nivel de tener un conocimiento, una sabiduría que nos permita percibir las causas tal como son, no porque otros nos la digan, nos lo cuenten, sino que sean como son, ¿cierto? Porque muchas personas hacen del alimento una religión, hacen del alimento una doctrina, y no es así. Me explico, porque
hay gente que rechazan la carne, alimentos o se vuelven veganos, nada en su totalidad derivados de los animales que nos proveen alimentos como son la leche, como son sus derivados, ¿cierto? Como la mantequilla, bueno, etc. Y eso es atentar contra una ley que se llama la ley de la etaparapparsino, que es la ley de la retroalimentación cósmica. Entonces, posteriormente pues trataremos también sobre este tema. Finalizando, damos gracias nuevamente por escucharnos, por atendernos. Tengan todos una feliz noche, un buen descanso.